Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a enseñar mi nuevo aviario de canarios y de exóticos, ya que como sabéis crío diferentes gamas de canarios y diferentes gamas de exóticos. Las gamas de canarios que crío son canarios blancos recesivos, amarillo, verde moña y ágata opal amarillo mosaico. Mientras que de exóticos, como habéis podido ver los que me seguís por Instagram o Facebook, crío diamantes de Gull, Bicheno, baberos de cola larga, mandarines, papagayos y algunas isabelitas de Japón. Ahora os enseñaré las jaulas de metro que se encuentran a mi izquierda, posteriormente os enseñaré las voladeras que se encuentran al fondo y por último a mi derecha os enseñaré las jaulas de 60 centímetros donde se encuentran las nodrizas. ¡Empezamos! Como veis, he sustituido las jaulas de 60 por jaulas de metro, principalmente porque dan mucho juego ya que las puedo utilizar de voladera para separar a los pájaros de manera individual y además, al ser jaulas con un mayor espacio, me permiten utilizarla tanto para la cría de canarios como para la cría de exóticos, ya que como sabéis hay algunas razas de exóticos que tienen mayor dificultad para criar en un espacio más reducido. A continuación os iré enseñando los diferentes ejemplares que tengo en cada jaula. Como podéis ver, todas las jaulas de mi aviario se encuentran numeradas, ya que la organización de un aviario es muy importante durante todo el año, pero especialmente durante la época de cría. En las jaulas 1, 2, 3 y 4 tengo alojadas algunas de las crías de canarios que aún me quedan de este año, ya que el resto los he ido cediendo. En esta jaula en concreto tengo a los canarios machos, un ágata opal amarillo mosaico, 3 amarillos y 2 blancos recesivos. Y en la parte derecha tengo separado a uno de los blancos porque es bastante conflictivo y les pega a los demás, y de esta forma me evito posibles incidentes que pudieran surgir. Mientras que en las jaulas 3 y 4 tengo a las hembras, que he ido cesando y separando de los machos una vez que han pasado la muda. Si queréis que os haga un vídeo en el que os explique las diferentes formas y procedimientos que se utilizan para cesar a los canarios, dejádmelo en los comentarios y os lo haré sin ningún problema. Deciros que la alimentación que estoy utilizando actualmente en mis canarios es la misma para todos, independientemente de si son reproductores o crías y de si son machos o hembras. Les tengo puesto una mixtura variada, grit, agua limpia que se la cambio diariamente y de 2 a 3 veces por semana le pongo pasta de cría y frutas y verduras, aunque es cierto que más adelante iré modificando la alimentación para preparar a los canarios de cara a la cría. Os comento todo esto porque muchos de vosotros me lo estáis preguntando a través de los comentarios en los vídeos o en las redes sociales. En la parte derecha de esta jaula tengo a una de mis parejas reproductoras de diamantes mandarines y en la parte izquierda a mi pareja de diamantes bicheno. Esta pareja de diamantes mandarines es bastante buena criando, ya que suele sacar todas las nidadas completas. Ahora mismo están haciendo el nido y harán una primera postura y más adelante, si fuera necesario, los utilizaré como nodriza para los diamantes de Gull o los diamantes bicheno. En la jaula número 6 tengo a mi pareja de diamantes bicheno, aunque al principio estaba dudando si eran dos hembras, ya que me hicieron una postura de 10 huevos. De esos 10 huevos, los 6 primeros se los puse a las isabelitas, y para mi sorpresa, al cabo de 6 o 7 días cuando fui a revisar los huevos, había 3 o 4 huevos pisados, que ya han nacido y que más adelante en el vídeo cuando veamos a las isabelitas os los enseñaré. Semanalmente suelo ponerlo a los bichenos gusanos de la harina, ya que les aporta muchas propiedades y beneficios y aparte les ayuda a entrar en celo de manera natural. En las jaulas 7 y 8 nos encontramos a mis dos parejas reproductoras de diamantes de Gull. La pareja de la derecha es mi pareja reproductora del año pasado y la de la izquierda es una nueva pareja que me cedieron este año. A ambas parejas les tengo puesto el nido, su mixtura, su grit y muy importante, su hueso de jibia y durante la temporada de cría la cáscara de huevo. Esta pareja me ha hecho una primera puesta de 6 huevos, que se los he pasado a las isabelitas y ahora mismo se encuentran en la segunda puesta con 4 huevos, que voy a intentar que ellos mismos saquen de manera natural. Mientras que la pareja número 8 está haciendo el nido y en unos días empezarán su primera postura de la temporada.
En esta jaula ahora mismo no estoy criando, ya que como veis en la jaula 9 tengo un ejemplar de diamante babero de cola larga mutación faeo, un diamante mandarín bruno y un diamante enmascarado, todos ellos machos, y estoy buscando una hembra de diamante babero y una hembra de diamante enmascarado, ya que por mi zona son difíciles de conseguir, especialmente los diamantes enmascarados, que es una ave que no está muy extendida. En la jaula 10 tengo una hembra de diamante mandarín mutación masqué dorso claro y otra hembra de diamante bicheno mutación clásica. Esta hembra de diamante bicheno la voy a alternar con la otra hembra que puso la postura de 10 huevos para evitar que esa hembra sufra un desgaste excesivo. Y de paso intentaré criar natural con los diamantes bicheno. Y en la última jaula de metro tengo separados de manera individual a los canarios machos reproductores, los dos amarillos, uno de los blancos recesivos y a los dos verdes moños. Más adelante iré modificando la alimentación de los canarios para ir preparándolos de cara a la cría y los soltaré en la voladera de la parte derecha para que puedan ejercitarse y lleguen en perfectas condiciones a la época de cría. También esta voladera, al ser una de las más espaciosas que tengo, la utilizo una vez que independizo a las crías para que se ejerciten y se desarrollen mejor, evitando siempre el tema del picaje como vimos en el vídeo y controlando la sobrepoblación. En la parte superior de la voladera del medio tengo una pareja de diamantes papagayos mutación clásica. Es una especie algo más difícil de criar que los diamantes baberos, diamantes bicheno o diamantes de bull, por lo que les tengo la zona de los nidos camuflada con vegetación artificial, para que ellos se sientan más seguros, y además les tengo puesto dos tipos de nido, un nido con la entrada semiabierta y otro con la entrada redonda para que ellos elijan el que más les guste. Aparte de su mixtura, les suministro la pasta de cría y semillas germinadas, que favorecen la aparición del celo y además les aportan muchas vitaminas. En la parte inferior tengo a mi pareja de ninfas. La hembra es la de la parte de arriba, mutación perlada, y el macho es clásico. Y como sabía que lo estaba grabando y es muy educado, os ha saludado en este vídeo. Informaros también que más adelante crearé una nueva sección en el canal en la cual os hablaré sobre las ninfas. En la otra voladera, en la parte de arriba, tengo a mi pareja reproductora de diamante babero de cola larga, que ahora mismo están criando de manera natural sin nodriza y tienen dos crías. Como veis, el macho es el del babero negro, que es mutación clásica, y la hembra es mutación faeo. A estos ejemplares durante la cría siempre les tengo a su disposición pasta de cría, hueso de jibia, grit y mixtura, y de manera ocasional suelo ponerles germinado y algunos tenebrios. Y por último, en la parte de abajo de la voladera tengo a todas las hembras reproductoras de canarios. Mis dos hembras amarillas, las dos verdes, una blanca recesiva y una gata opal amarillo mosaico. Y al igual que con los machos, pronto empezaré a prepararlas de cara a la cría. En esta parte tengo 6 jaulas de 60 centímetros, y aunque veáis que hay algunos canarios, está destinada principalmente a las nodrizas, tanto para las isabelitas de Japón como para los diamantes mandarines. En la jaula de arriba de la parte izquierda tengo 2 isabelitas de Japón, que más adelante les pondré el nido en el caso de que necesiten más nodrizas. Y justo debajo tengo 2 parejas más de isabelitas. La pareja de la parte izquierda se encuentra criando los diamantes bicheno, mientras que la pareja de la parte derecha está incubando 5 huevos pisados de diamantes de bull. Espero que os haya gustado el vídeo y hayáis disfrutado viendo mis ejemplares y mis instalaciones. Aprovecho para recordaros que en el canal sigue abierta la sección de aviarios de compañeros y compañeras de afición, en la cual os doy la oportunidad de mostrar vuestros ejemplares e instalaciones en el canal y compartirlo con el resto de compañeros. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.